Bueno, buenas tardes. Me toca, además del trabajo que venimos desarrollando con Helder, ¿no? El último tiempo, desde agosto, si no mal no recuerdo, que se tomó la decisión en Buenos Aires de hacer el encuentro. Venimos trabajando, organizando y bueno, ya estamos acá, ¿no? Estamos muy contentos, así que también como junto con Francisca, bienvenido a todos. Tuvimos una reunión en la mañana. Tengo la impresión que hemos tenido una súper buena jornada, digamos, ¿no? Todas las mesas funcionaron súper bien, harto debate, así que felicitaciones a todos por ello. Yo quería hacer una presentación, un poco tratando de mirar el propio campo, digamos, ¿no? De los estudios de la ciencia y la tecnología en Chile. Y quizá, porque, bueno, el grupo que tenemos acá en la UFRO hemos tenido la suerte, bueno, nos gustan los datos, digamos, ¿no? Entonces, hemos tenido la suerte, como a mí me toca coordinar el grupo de trabajo de Sociología y la Ciencia, hemos ido juntando, digamos, todas las presentaciones de todos lados, digamos, ¿no? Entonces, voy a presentar un poco un análisis a partir de ello. Y quizá tres cosas, ¿no?, que yo quisiera plantear para la reflexión. Uno es una contextualización muy general, ¿no? Todos sabemos de qué se trata esto. Luego una mirada al rol, una cosa más teórica, digamos, sobre los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y un pequeño mapa, digamos, ¿no?, con algunos antecedentes basados en presentación a Congreso. No hemos mostrado todavía en el tema de publicaciones. Un poco el panorama que tenemos hoy día, digamos, ¿no? Quizá una cosa general, ¿no? Bueno, tres imágenes muy bonitas, ¿no? La primera no se logra ver bien, pero es un mapa de la ciencia mundial, ¿no? La segunda, no sé, para quienes conocen, un anime japonés extraordinario, ¿sí? Realmente bueno, digamos, ¿no? La construcción de una nueva figura antropológica, una nueva idea de hombre, Ghost in the Shell, ¿sí? Y la tercera es la imagen esta de un desastre, digamos, ¿no? Un desastre basado en una industria, ¿no?, cuyo corazón es el conocimiento científico-técnico, digamos, ¿no? Entonces quizás tenemos varios fenómenos hoy día, ¿no? Por un lado tenemos claramente un cambio reticular, por decir así, ¿no?, en la estructura y la organización de la ciencia, ¿no? No solo obviamente en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Las redes locales, las redes globales, la e-science, de la big science a la e-science, todos esos debates, digamos, ¿no? Tenemos problemas de dependencia, una agenda de investigación muy prometedora en este sentido, ¿no? Es decir, el modo como las agendas de investigación de los países como los nuestros, digamos, hacen o siguen o no siguen, digamos, agendas de los países centrales, es un tema relevante. Tenemos el problema de lo que se llaman las carreteras de la innovación o las convergencias tecnológicas, donde el debate hoy día, digamos, estamos enfrentados a un nuevo modo de hacer ciencia, ¿no? Es decir, no se trata ya solo de tiene que ver con el tercer tema, ¿no?, el tema de los datos, ¿sí? Es decir, si la ciencia se constituyó, digamos, como promesa observando lo real, resulta que hoy la ciencia opera casi con prescindencia de lo real, digamos, ¿no? Es decir, ahí el tema de los datos que conversábamos hoy día se trabaja compartiendo datos, ¿sí? Ya no solo los papers, digamos, ¿no? Entonces un investigador puede perfectamente trabajar con datos de otros, se construyen modelos, simulaciones que representan lo real, pero no son lo real, digamos, ¿no? Entonces yo creo que estamos a puertas de una pregunta, de que estamos enfrentados a un cambio en la naturaleza del conocimiento científico, digamos, ¿no? Eso es bastante fuerte, digamos. Tenemos los temas de cómo se direcciona desde la política científica y tecnológica el destino, digamos, de la actividad científica y tecnológica. En Chile tenemos una característica fundamental y es que un modelo basado en individuos, probablemente 4 características, ¿no? Es decir, son individuos investigadores, no son grupos institucionalizados, como ocurre en Brasil, en Argentina, en Colombia, etcétera, digamos, ¿no? Un modelo centralizado de administración y diseño de la política, ¿sí? Tensiones entre la política científica y las prioridades o lo que se llaman las vocaciones productivas, ¿no? Una serie de características que hacen muy particular, digamos, las tensiones que se vive en el país, ¿no? Tenemos el otro tema que es esta lógica cíclica, ¿no?, de cambio y definición de prioridades científico-tecnológicas. En los últimos 10 años hemos visto el nacimiento, desarrollo, muerte y resurrección de la política de clúster, una cosa alucinante, ¿sí? Que es el tema que se debate mucho y se mira mucho a Chile por ello, digamos, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en otros países en América Latina y es como el modelo, digamos, ¿no? Si el modelo de América Latina, yo digo, pero ojo, el modelo como que es así, digamos, ¿no? Bueno, muy propio nuestro. Y esta sensación de permanente brecha, ¿no?, científica, técnica, el problema de las catástrofes, ¿no?, los desastres activados por efecto del conocimiento científico-técnico, y tenemos la legitimación o la deslegitimación del saber científico, ¿no? Eso, bueno, un tema que en fondo los trabajos que nosotros hacemos van un poco contextualizados en esta dirección. Los estudios sociales de la ciencia, si me permiten,
¿sí? Si me permiten, me expongo ante todos. Yo creo que son una especie de ejercicio, un mecanismo, no un ejercicio, ¿no? Reflexivo, ¿no? Quizá recursivo, en torno a las principales tensiones que genera las transformaciones en el fondo de los nuevos patrones de especialización tecnológica. O también los viejos patrones, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos hoy día básicamente es que la sociedad se está transformando fruto de grandes desarrollos científico-tecnológicos, grandes innovaciones tecnológicas o pequeñas modificaciones, y lo que hacemos en nuestros temas, digamos, es observar los efectos de esas transformaciones, digamos, ¿no? Y tratar de darle sentido, ¿no? O hacerlas comprensibles a la sociedad, en el fondo, ¿no? Entonces, así tenemos, por ejemplo, que el conocimiento nacional o no, digamos, ¿no? Hoy día en una ponencia se veía el primer proyecto informático del Banco del Estado, ¿no? El primer proyecto, tú decías, ¿no? Donde la primera red, ¿no? Donde hay ingeniería chilena, digamos, ¿no? Metida en el tema computacional. La tecnología es soporte de megaproyectos, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros en el fondo es observar los efectos que tienen estas mega transformaciones, digamos, ¿no? Observar los efectos, las configuraciones territoriales, las configuraciones locales, las luchas de saberes que ellos generan, ¿no? Las disputas entre el saber experto, el saber ciudadano, etcétera, ¿no? La redefinición del urbano, toda esta discusión sobre smart cities, etcétera. Pero también tenemos por otro lado que la propia política, ¿no? La propia política científica y tecnológica, y esto obviamente no ocurre solo en Chile, digamos, ¿no? Introduce tensiones, ¿sí? Introduce tensiones en la organización de la ciencia, digamos, ¿no? Entonces, vía la definición de incentivos, vía la transformación de las arquitecturas institucionales, vía las nuevas regulaciones o transformaciones en los marcos normativos, ¿sí? Pero también tenemos dilemas y presiones en el propio sistema científico, digamos, ¿no? O sea, hoy día observamos cambios en los patrones de colaboración científica, cambios en los patrones de especialización científica, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la mañana se discutía que el propio campo CTS podía tener un grupo, digamos, de trabajo en el propio CONICYT, digamos, ¿no? Para abrir una línea. Esos son ajustes interesantes, digamos, ¿no? Que ocurren en nuestra temática. Y por otro lado, se está, como siempre, el conocimiento local se está cayendo de la presentación. Si en la globalización, el conocimiento local, digamos, la cultura local, o lo que algunos llaman, ¿no? Esta idea de los activos culturales, cada vez se hacen más visibles, ¿sí? Lo que ocurre hoy día es que en la relación entre conocimiento científico y conocimiento local se producen estos fenómenos de patrimonialización, ¿sí? O sea, esta necesidad, como que se repone este ejercicio, digamos, del siglo XIX de rescatar lo cultural antes que desaparezca, llevárselo para los museos. Hoy día eso tiene una nueva forma, digamos, ¿no? ¿Sí? Qué sé yo, hace 2 semanas atrás se tomaron el Museo de la Isla Pascua, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque esperamos que pronto se tomen el de la Araucanía, digamos. Entonces, esta relación entre conocimientos genera desastres, genera graves tensiones, digamos, ¿no? Entre estos tipos de conocimiento. Entonces, esto probablemente como contexto, ¿no? Es decir, los estudios de la ciencia, insisto, me parece que hacen este ejercicio reflexivo de intentar llenar de sentido un vacío, digamos, ¿no? Un vacío de observación que generan estas transformaciones de los dispositivos, de los patrones de especialización tecnológica. Dicho eso, un breve panorama, digamos, ¿no? Con algunos datos pequeños, digamos, ¿no? Nada tan relevante, digamos, ¿no? En Chile, el último tiempo, desde el 2011 a la fecha, hemos tenido 2 grandes instancias, ¿sí? De encuentros. Uno han sido los grupos de trabajo de los congresos de sociología, ¿sí? Y los encuentros de la red, ¿no? Claramente, aquí se trabaja, luego 18, creciendo los grupos de trabajo de sociología, pero los encuentros de la red vienen a modificar, digamos, ¿no? el panorama, o sea, la cantidad de trabajos que se presentaron el año pasado, que se presentan ahora, que esperamos ocurra el próximo año. Como que yo tengo la sensación que es una especie de estallido, ¿no? Me imagino que todos tenemos esa sensación en poco tiempo. Hay mucha gente, ¿no? que está circulando en torno a nuestros temas. Hay también un nucleamiento en torno a algunas instituciones, ¿no? Instituciones que tienen mayor o menor visibilidad. En la Chile, bueno, la primera, los datos de la UFRO están inflados porque nosotros hicimos la presentación. Pero la verdad fue una sorpresa, ¿sí? La USACH, el Alberto Hurtado, ¿no? Entonces, bueno, ahí los ven, digamos, ¿no? En el fondo tenemos una distribución en general en el sistema universitario de nuestros temas. Interesante que
que son básicamente las universidades donde estamos alojados, digamos, ¿no? Ahora, lo cual genera una tensión por el propio campo CTS, ¿no? El campo CTS tiende a pensarse como un espacio de articulación entre saberes, ¿no? Entre el mundo universitario y el mundo ciudadano, ¿no? Entonces, hasta el minuto lo que tenemos es una reflexión sobre ello, pero alojada en el sistema universitario, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos, y esto es probablemente lo más interesante de mirar, digamos, ¿no? Lo que nosotros hicimos es que hicimos un análisis lexicométrico y un análisis de clúster de la ponencia, ¿sí? En el fondo, ¿no? Y eso da lugar a un par de cosas que bien entretenidas. Eso no dice nada, ¿sí? Es un análisis de clúster, encontramos como 12 clústeres que agrupan, digamos, las temáticas. Mirando más en detalle, están las palabras, tampoco dice nada, digamos, ¿no? Entonces, y además no se lee, ¿sí? Entonces, en realidad es mentira, digamos, ¿no? Entonces, poco tratando de desenmarañar, digamos, ¿no? Esta complejidad conceptual o léxica. Varias cosas interesantes, digamos, ¿no? Varias cosas. Si empezamos a mirar, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en estos agrupamientos? Hay varios temas que son relevantes, digamos, ¿no? Y aquí voy a detener un poco, ¿no? Si nos fijamos, acá abajo están todos los temas asociados, llamémoslo en lo más genérico, digamos, ¿no? A TICs, ¿no? Tecnología de la información y la comunicación. Y eso parece organizarse en tres grandes ejes, ¿sí? Tres grandes ejes. Uno, que es usos sociales y cotidianos de las TICs, ¿sí? Y allí, un poco pensando en lo que yo decía antes, ¿no? Tenemos que las transformaciones científico-técnicas impactan la vida cotidiana, se genera una sensación de brecha, una rápida adopción de tecnología, por eso cambia la propia vida cotidiana, ¿no? De mañana tenemos una mesa sobre eso, los congresos, el Congreso de Sociología cada vez eso se hace más visible también, ¿no? Entonces eso se configura como un grupo, ¿no? Un grupo temático bien relevante, pero tenemos también los temas de educación y TICs, que tiene, desde mi punto de vista, esta brecha, ¿no? Esta brecha que yo decía adelante, esta transformación, se asume un poco desde la temática de la educación en términos más normativos, ¿sí? En general, los trabajos son trabajos que son o del tipo evaluativo o sistematización de experiencia, y de experiencia que lo que hacen es ordenar, sistematizar el modo como se ha intentado solucionar problemas por el impacto de las TICs en la educación. ¿Sí? Un poco la lógica de la gestión y la educación en TICs, digamos, ¿no? Es un poco lo que está pasando en ese campo. Otro campo que nos llamó bastante la atención, ¿no? Son trabajos sobre el software libre, ¿no? Y los impactos que ello tiene en una especie de cibersociología, ¿sí? que se está allí configurando. Entonces tenemos un tema de TICs en la base, digamos, ¿no? Otra temática, compuesta por dos ejes, tiene que ver con la producción científica y la institucionalidad y la profesión académica, digamos, ¿no? Aunque suena raro decirlo. Y allí son, claro, delante lo decía yo, ¿no? O sea, los direccionamientos de la política científica presionan, digamos, a la institucionalidad universitaria, la institución universitaria presiona a los académicos, ¿sí? Y aquí todos se presionan uno al otro, digamos, ¿no? Entonces eso empieza a generar transformaciones en el propio quehacer, ¿no? Esta lógica de la sociología del trabajo académico es un campo súper importante, digamos, ¿no? Donde yo diría hay trabajo que están traduciendo la transformación de la propia organización científica, ¿sí? Pero también tratando de observar los ajustes institucionales que hace el sistema de educación superior hoy día, ¿no? Pero por otro lado está la temática ya que está ahí abajo, ¿no? El análisis de la producción científica, ¿sí? En el fondo el análisis de disciplina o campos y con todo el debate que eso significa, ¿no? Es que son campos o no, cuáles son las líneas de investigación, cómo operan los patrones de colaboración científica, los patrones de especialización científica, qué relación hay entre ellos, etcétera, ¿no? Y allí hay, al menos en los trabajos de congreso y nuestro encuentro, tenemos hartas cosas sobre la antropología, sobre la astronomía, sobre la propia sociología, ¿sí? Y por ahí creo yo que rondan, digamos, las temáticas, ¿no? Y el otro eje interesante que articula, que hace medio puente entre estos dos, ¿no? Un poco de puente, es el tema de ciencia, política y desarrollo regional, ¿sí? Nuevamente, por los efectos que genera la transformación de la lógica y la arquitectura del sistema chileno de ciencia y tecnología, tenemos hartos trabajos y cada vez más, digamos, ¿no? Y probablemente hay más trabajo aplicado
pero no lo vemos, digamos, todavía en nuestros encuentros, sobre los efectos de la política en los niveles territoriales, la discusión sobre sistemas regionales de innovación, también la relación y el rol del sistema universitario en regiones, el tema de las prioridades o las vocaciones productivas, la ciencia en regiones, se articula o no se articula esas prioridades, las brechas territoriales, las vocaciones productivas, ahí está como todo ese campo, ¿no?, de política científica y tecnológica, que de manera bien interesante aparece más como un tema territorial que un tema nacional. ¿Sí? Entonces tenemos la base, nos damos cuenta, ¿no?, cuando veíamos esto, por decirlo así, como el hardware, ¿no?, el hardware de las transformaciones científico-técnicas y la conducción, ¿no?, el timón, los debates sobre cómo se timonea estas transformaciones. Y luego lo que podríamos llamar, digamos, ¿no?, el nombre más sencillo, ¿no?, las controversias ambientales, socioambientales, controversias sociotécnicas, donde probablemente es el espacio de discusión donde más claro se ven los efectos de las transformaciones de los patrones de especialización tecnológica, digamos, ¿no? Tuvimos el interesante foro delante, ¿no?, donde claramente se ve ahí la relación o la tensión entre las lógicas de distintos actores, digamos, ¿no?, que convergen en estas temáticas, en el fondo, innovaciones tecnológicas, nuevas tecnologías incorporadas en los nuevos proyectos, digamos, ¿no? Basta mencionar, por ejemplo, las transformaciones técnicas de la acuicultura, ¿sí? Cada vez más nuevas tecnologías para filtrar el agua, como que tecnológicamente pareciera estar todo solucionado, pero no es así en realidad, todos sabemos que no es así, los actores locales sufren los problemas, digamos, que genera la contaminación, etcétera, 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 ¿no? Y allí los estudios sociales, la ciencia y la tecnología están jugando el rol de develar, digamos, cómo opera esta relación entre agentes o cómo las localidades o a nivel local se sufre, digamos, de estas transformaciones o asumiendo roles que me parece que lo que menos hay, digamos, ¿no? Como roles, ¿cómo decirlo?, como políticos, ¿no?, dentro de este proceso, ¿no? Entonces ese es un eje que cada vez más relevante y claro, es comprensible, ¿no? Si algo ocurre en Chile en los últimos 30 años son transformaciones de este tipo, digamos, ¿no? Yo conozco bastante bien el caso colombiano, los temas de política y los estudios de la ciencia, y este tema también se hace cada vez más relevante, porque allí están ocurriendo cosas como lo que ocurren acá, digamos, ¿no? Megaproyectos industriales, megaproyectos mineros, etcétera, 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 digamos, ¿no? Otro eje que empieza a cobrar cada vez más fuerza son los temas de salud, ¿no? Y interesante, ¿no? El riesgo, las técnicas, ¿no?, los problemas de acceso, etcétera, son cada vez más relevantes, ¿sí? El tema de salud probablemente, me aventuraría a decir, ¿no?, que es uno de los temas que más rápidamente va a crecer, digamos, ¿no?, en nuestro contexto, donde las presentaciones que vemos hoy día también tienen que ver con el direccionamiento político, ¿no? O sea, la discusión sobre el uso de fármacos, está permitido o no está permitido tal o cual práctica, el problema de la regulación y el problema del conocimiento científico incorporado en la regulación de lo que pueden o no pueden hacer los ciudadanos respecto de los sistemas médicos, como se decía antes, ¿no? Ya. Y otro eje que parece también ser cada vez más relevante es el tema de la ciudad, ¿sí? De manera interesante, ¿no? La ciudad ya no en la lógica de la sociología urbana más clásica, ¿no?, sino cómo el desarrollo tecnológico impacta las transformaciones territoriales, cómo transforma la ciudad y los efectos que tiene, ¿no?, el desarrollo transnacional y la globalización en la transformación de los tipos de ciudades, ¿sí?, y los procesos que ahí ocurren. Yo creo que ese es un tema también cada vez más relevante en nuestros trabajos, digamos, ¿no? Y finalmente, que son los estudios evaluativos, ¿sí? Estudios evaluativos que lo que hacen en el fondo es probablemente bien vinculado a los temas de política, ¿no? Es decir, cada vez más vemos análisis de experiencias de evaluación de programas públicos, evaluación de instrumentos de gestión en el ámbito científico-tecnológico, etcétera, 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 ¿no? También es un tema relevante. Entonces, pareciera, ¿no?, que lo que está ocurriendo en nuestro campo es que estamos en un marco de estos debates, ¿no?, sobre la sociedad del conocimiento, ¿no? Y probablemente una lectura no trivial, si algo está ocurriendo o si algo tenemos entre manos, ¿no?, es el modo como el conocimiento científico-técnico ya no solo es un recurso, sino que se instala en medio de los dispositivos generales de intercambio, ¿no? Es decir, toda interacción social hoy día está mediada por estos problemas del conocimiento científico-técnico y allí donde estamos nosotros, ¿no?, observando esa interacción.
Y el problema, ¿no? que es que el conocimiento científico técnico se instala como en esta interacción, pero a su vez se deslegitima, ¿no? Hay un texto de Lovejoy muy notable, ¿no? Además el título notable, Los crímenes de la razón, ¿sí? O sea que en el fondo es esta idea de la promesa, ¿no? Es decir, si la sociedad moderna se constituye con la definición de una promesa que el desarrollo científico nos salvará, digamos, nos hará libres, etcétera. Bueno, justamente ese mismo desarrollo es que hoy día genera catástrofes, ¿no? Y que no solo se deslegitima, sino que se transforma en la muerte misma, digamos, ¿no? Entonces, todo eso, ese problema estamos en medio de ello, digamos, ¿no? Y en el fondo, desde mi punto de vista, lo que tenemos hoy es que este conocimiento científico técnico produce una brecha. ¿Sí? Produce una brecha, ¿no? Probablemente ya no es la lectura esta de los paradigmas tecnoeconómicos, que había un nivel, digamos, de desarrollo de la infraestructura tecnológica, etcétera, que va más rápido que lo socioinstitucional y se produce ahí un desfase, ¿no? Que es la lectura desde la economía del conocimiento y la economía de la innovación y la economía industrial. Más bien lo que tenemos hoy es que el desarrollo científico técnico genera una brecha de observación, ¿sí? Es decir, hay un hoyo, ¿no? Hay un vacío que tiene que ser observado, ¿no? Y en ese vacío estamos todos cayéndonos, ¿no? Esa es mi sensación, ¿no? Que estamos todos cayendo, tirándonos en ese espacio vacío de observación, ¿no? Y por eso es que probablemente, si algo caracteriza lo que hacemos, digamos, es que cruzamos y mezclamos temáticas, ¿no? ¿Sí? Entonces observamos con herramientas de una disciplina los problemas de otra disciplina, etcétera. Entonces probablemente por eso la necesidad de observación de un espacio vacío es la que activa la necesidad de cruzar técnicas, cruzar métodos, cruzar enfoques teóricos, etcétera, ¿sí? Y probablemente en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en Chile, muy probablemente seguirán estos derroteros, digamos, ¿no? Seguirán estos derroteros en la medida que aparezcan nuevas brechas de observación. Por ejemplo, los temas de clonación, ¿no? Hoy día había una presentación sobre ello, ¿no? Es un tema así absolutamente de punta, que no es un tema de hoy, es un tema como de 20 años más, supongo, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos observando esas brechas, ¿sí? Esa es como la sensación de los estudios sociales que yo diría, digamos, ¿no? Observando lo que hemos ido produciendo en nuestro campo, digamos, ¿no? Y bueno, simplemente un poco era eso, activar un poco, mostrar un poco los datos, ¿no? Una reflexión, interpretar un poco lo que estamos haciendo en un ejercicio reflexivo de la reflexividad que nosotros mismos tenemos. Sí. Y eso, ¿no? Así que simplemente lo que puedo decir, que bueno que se haya materializado todo esto que veníamos planeando, este encuentro, y eso. Muchas gracias.